Mi esposa me dijo, tu hijo no es mi responsabilidad, pero cuando le quitaron la custodia de su propio hijo, vino a pedirme ayuda. Solo le dije, tus problemas no son asunto mío. No pensé que terminaría escribiendo algo así, pero honestamente necesito sacar esto de mi sistema porque la situación se volvió absurda y ya no sé si estoy siendo un cabrón o simplemente alguien que se cansó de aguantar. Tengo 38 años y soy papá de un niño de 10, Daniel. Su mamá se fue cuando él era muy pequeño, así que básicamente lo he criado solo. Hace unos 4 años conocí a Laura, nos llevábamos bien, conectamos rápido y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. Ella tenía un hijo, Isen, que era un poco menor que el mío. Al principio todo parecía normal, no perfecto, pero lo suficiente para pensar que podíamos armar algo estable. El problema empezó cuando dejamos de fingir que esto era una familia y empezaron las reglas raras. Laura desde el inicio fue muy clara con algo que en ese momento dejé pasar porque pensé que era temporal. Una noche, cuando estábamos organizando rutinas en la casa, ella dijo que su hijo era su responsabilidad y que el mío era mío, y remató diciendo que no era la mamá de Daniel ni iba a actuar como tal. No lo dijo en tono agresivo, pero sí muy frío, como si estuviera estableciendo un contrato. Yo le respondí que estaba bien, que entonces cada quien se hacía cargo de su hijo. El problema es que eso no se cumplía en la práctica. Cuando Isen hacía un desastre en la casa, yo terminaba limpiando porque ella decía que venía cansada del trabajo. Cuando lo llamaban de la escuela por problemas de conducta, muchas veces yo era el que tenía que ir porque ella no podía salir del trabajo sin meterse en problemas. Cuando rompía algo, el gasto salía de mi bolsillo porque ella decía que no tenía suficiente ese mes. Poco a poco empecé a notar que esa línea de cada quien con su hijo solo aplicaba cuando se trataba de Daniel. Con mi hijo la cosa era distinta. Laura no le hacía comida si yo no estaba, no lo recogía, no le preguntaba cómo le iba en la escuela, nada. Era como si el niño no existiera. Y no es que fueran peleas constantes, era peor, era indiferencia total. Daniel llegó a preguntarme una vez por qué Laura nunca hablaba con él y esa pregunta me pegó fuerte porque no supe qué decirle sin hacerle sentir que había algo mal con él. Intenté hablar con ella varias veces. No fueron discusiones explosivas al inicio, eran conversaciones en las que yo le decía que esto no podía funcionar así, que si vivíamos juntos tenía que haber al menos un mínimo de apoyo mutuo. Siempre terminaban igual, ella repitiendo que no era su hijo y que no iba a asumir un rol que no le correspondía. Llegó un punto en que me cansé de pedir lo básico. Así que empecé a aplicar exactamente lo mismo, sin drama, sin anuncios. Dejé de hacer cosas por Isen. Si necesitaba algo, iba con su mamá. Si hacía un desastre, no lo recogía. Si lo llamaban, no respondía. No lo hice por venganza en ese momento, lo hice porque quería que ella entendiera lo absurdo de la situación. Lo entendió, pero no como yo esperaba. Se enojó muchísimo. Me reclamó que estaba siendo frío con su hijo, que él no tenía la culpa de nada. Yo le recordé lo que ella misma había dicho, que cada quien con su hijo, y ahí la conversación se puso fea. Me dijo que no era lo mismo, que yo estaba exagerando, y yo ya estaba demasiado cansado como para seguir fingiendo que eso tenía sentido. La situación en la casa se volvió tensa, pero lo que realmente detonó todo vino meses después. Isen empezó a tener problemas serios en la escuela, peleas, reportes constantes, incluso lo suspendieron un par de veces. La escuela reportó el caso y eventualmente Servicios Sociales se metió a revisar la situación. Vinieron a la casa, hablaron con ambos niños, revisaron el entorno. Con Daniel no encontraron ningún problema, todo estaba en orden. Pero con Isen detectaron negligencia por parte de Laura, más que nada por falta de supervisión y estabilidad. No fue algo inmediato, pero después de varias revisiones y advertencias, terminaron quitándole la custodia temporal. El niño se fue a vivir con su abuela. Ese día Laura estaba completamente fuera de sí, llorando, gritando, culpando a todo el mundo. Yo la dejé desahogarse porque entendía que era su hijo, pero en algún punto se calmó y vino a hablar conmigo de una forma totalmente distinta. Me dijo que necesitaba mi ayuda para recuperar a Isen, que sola no iba a poder,
que tenía que demostrar que había estabilidad en la casa y que yo podía ser clave en eso. Ahí fue donde sentí algo raro, no fue rabia ni satisfacción, fue como si todo encajara de golpe. Me acordé de cada vez que me dijo que Daniel no era su responsabilidad, de cada momento en que dejó claro que no quería involucrarse. Y ahora, de repente, yo sí era necesario. No le grité ni hice un show. Simplemente le dije que no podía ayudarla, que sus problemas no eran asunto mío. Ella se quedó mirándome como si no me reconociera, como si no pudiera creer que yo le estuviera diciendo eso en ese momento. Luego empezó a decir que era cruel, que cómo podía hacerle eso sabiendo lo que estaba pasando, que necesitaba apoyo. Pero yo ya no estaba en ese punto. Le repetí lo mismo, que no iba a involucrarme y que tenía que hacerse cargo ella. Desde entonces la relación se volvió un desastre. Su familia empezó a llamarme, a decir que era un egoísta, que estaba castigando a un niño por problemas de adultos, que tenía que ayudar aunque fuera por decencia. Y aquí estoy, con todo el mundo encima, pero sinceramente no siento que esté haciendo algo diferente a lo que ella hizo durante años. Solo que ahora le tocó a ella estar del otro lado. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que le dije que no iba a ayudarla y en ese tiempo la casa se convirtió en un lugar incómodo donde básicamente convivíamos como dos extraños que solo compartían techo. Laura pasó por todas las etapas posibles en muy poco tiempo, primero el enojo, luego el silencio. Después intentos de conversación y finalmente una especie de actitud calculada que no me gustó nada desde el principio porque ya no parecía emocional, parecía estrategia. Yo me mantuve en lo mismo, enfocado en mi trabajo y en Daniel, evitando discusiones innecesarias porque sinceramente ya no tenía energía para seguir peleando por lo mismo. Durante esos días empezaron sus trámites legales para intentar recuperar la custodia de Isen. Fue cuando empecé a entender cómo funcionaba realmente el asunto porque su abogada le explicó que necesitaba demostrar que podía ofrecer un entorno estable, que tenía apoyo y que no estaba sola en la crianza. No lo dijo directamente frente a mí, pero no hacía falta ser muy inteligente para saber hacia dónde iba eso. Yo era la pieza que le faltaba para armar esa imagen de estabilidad que el juez quería ver. Una noche, después de que Daniel ya estaba dormido, Laura se sentó conmigo en la cocina con una actitud completamente distinta a la que había tenido días antes. No venía a gritar ni a reclamar, venía calmada, casi demasiado calmada. Me dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado y que sabía que las cosas entre nosotros estaban mal, pero que esto no se trataba de nosotros, que se trataba de su hijo. Luego empezó a explicarme, casi como si estuviera repitiendo lo que alguien más le había dicho, que el juez iba a valorar mucho que hubiera una figura estable en la casa y que yo podía ayudar a demostrar eso. No me pidió ayuda de forma directa al principio, lo rodeó bastante, habló de responsabilidad, de hacer lo correcto, incluso mencionó que yo sabía lo que era criar a un hijo solo y que debería entender su situación. Yo la dejé hablar porque quería ver hasta dónde llegaba, pero en ningún momento cambió el fondo de lo que me estaba pidiendo. Al final, ya sin rodeos, me dijo que necesitaba que fuera a la audiencia y que hablara a su favor, que dijera que yo participaba en la crianza de Isen y que éramos una familia funcional. Ahí fue cuando le pregunté algo muy simple, sin levantar la voz, si también pensaba decir que nunca había hecho lo mismo por mi hijo. Se quedó en silencio varios segundos, mirándome como buscando una forma de responder sin quedar mal, pero no encontró nada. Intentó cambiar el tema, decir que eso no venía al caso, que no era el momento de sacar cosas del pasado, pero justamente ese era el problema, que para mí no era pasado. Era exactamente la razón por la que estábamos en esta situación. La conversación se tensó en ese punto porque ya no podía sostener ese tono conciliador. Empezó a decir que yo estaba siendo rencoroso, que estaba mezclando cosas, que esto era diferente. Yo le dije que no era diferente en absoluto, que ella había dejado muy claro durante años cuál era su postura y que ahora no podía pretender que yo actuara como si nada hubiera pasado solo porque le convenía. No hubo gritos, pero el ambiente se volvió pesado, de esos silencios que dicen más que cualquier discusión. El día de la audiencia llegó y ella no dejó de insistir hasta último momento. Me mandó mensajes durante toda la mañana recordándome la hora, diciéndome que todavía estaba a tiempo de ir,
que no tenía que hablar mucho, que solo era cuestión de estar ahí. No le respondí. Decidí quedarme en el trabajo ese día más tiempo del necesario, no porque tuviera tanto que hacer, sino porque no quería ni siquiera estar cerca de ese ambiente. Más tarde me enteré de cómo le fue y no fue bien. Sin alguien que respaldara esa imagen de estabilidad que necesitaba, la audiencia fue bastante directa. El juez no vio cambios suficientes ni garantías claras de que la situación iba a mejorar en el corto plazo, así que la custodia temporal se mantuvo con la abuela. No fue una sorpresa, pero cuando Laura volvió a la casa esa noche, se notaba que la había golpeado fuerte. Entró sin decir nada, dejó sus cosas y se encerró en el cuarto. Yo estaba en la sala con Daniel viendo televisión y preferí no intervenir en ese momento. Horas después salió y empezó a caminar por la casa sin rumbo claro, como si no supiera qué hacer consigo misma. Finalmente vino hacia mí y, sin rodeos esta vez, me dijo que esto también era culpa mía, que si yo hubiera estado ahí las cosas habrían sido diferentes. No levanté la voz, pero sí le respondí que no iba a cargar con algo que no me correspondía, que ella había tomado sus decisiones mucho antes de que todo esto pasara. Eso fue suficiente para que volviera a explotar, no con la misma intensidad que antes, pero con un resentimiento mucho más marcado. Me dijo que yo estaba disfrutando verla fracasar, que estaba haciendo frío, que estaba demostrando quién era realmente. Lo más raro de todo es que no sentí nada al escuchar eso. Antes habría intentado defenderme, explicar, justificar, pero en ese momento solo me sonó a más de lo mismo. Me di cuenta de que ya no estaba involucrado emocionalmente en lo que le pasaba, y eso, más que cualquier discusión, fue lo que me confirmó que la relación estaba prácticamente acabada. Desde ese día la convivencia se volvió aún más distante. Ya no había intentos de arreglar nada, solo silencios largos y miradas incómodas cuando coincidíamos en la casa. Ella seguía con su proceso, buscando otras formas de recuperar a su hijo, y yo seguía con mi rutina, ocupándome de Daniel y manteniendo todo lo más estable posible para él. La única diferencia es que ahora ya no había dudas en mi cabeza sobre hacia dónde iba todo esto. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde la última audiencia y en ese tiempo lo que quedaba de la relación terminó de romperse por completo. Ya no era solo la distancia incómoda o el silencio, era una convivencia cargada de resentimiento donde cualquier cosa mínima podía convertirse en una discusión. Laura dejó de intentar convencerme de forma tranquila y empezó a desquitarse conmigo de manera más directa, como si yo fuera el responsable de todo lo que le estaba pasando. No era constante todos los días, pero cuando explotaba lo hacía con una intensidad que dejaba claro que ya no había ningún tipo de respeto entre nosotros. Las discusiones empezaban por cualquier cosa, desde algo tan simple como un plato sin lavar hasta temas más grandes como el dinero o la casa. Siempre terminaban en lo mismo, en que yo no la había apoyado cuando más lo necesitaba. En una de esas peleas me dijo que yo había elegido no ayudarla, que había tenido la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hice, y que por eso su hijo seguía lejos. Yo le respondí que llevaba años escuchando que mi hijo no era su responsabilidad y que no podía pretender que ahora yo actuara como si nada hubiera pasado solo porque la situación se había volteado. La convivencia se volvió especialmente difícil para Daniel, y eso fue lo que terminó de empujarme a tomar decisiones más serias. Él no decía mucho, pero se notaba que estaba incómodo, que evitaba salir de su cuarto cuando Laura estaba en casa y que trataba de mantenerse al margen de todo. Una noche, después de que ella me gritara durante varios minutos por una tontería relacionada con el dinero, Daniel me preguntó si todo estaba bien y si íbamos a seguir viviendo así. Esa pregunta fue suficiente para que entendiera que no podía seguir postergando lo inevitable. A los pocos días empecé a moverme con el tema del divorcio. No hice ningún anuncio dramático ni busqué una pelea final, simplemente consulté con un abogado, revisé lo que necesitaba y empecé el proceso. No teníamos hijos en común ni propiedades compartidas, así que en teoría debía ser algo relativamente sencillo, pero aún así implicaba cerrar completamente esa etapa y asumir que ya no había vuelta atrás. Laura se enteró no porque yo se lo dijera directamente, sino porque le llegó la notificación formal en su trabajo. Ese día llegó a la casa completamente alterada, no como en las discusiones anteriores, sino con una mezcla de sorpresa y enojo que no había visto antes.
Me dijo que no podía creer que hubiera llegado tan lejos, que cómo era posible que estuviera terminando el matrimonio en medio de todo lo que estaba pasando. Intentó girar la conversación hacia la idea de que yo la estaba abandonando en su peor momento, como si todo lo anterior no hubiera existido. Le expliqué de la forma más directa que pude que esto no era algo impulsivo, que llevaba tiempo acumulándose y que lo que había pasado con su hijo solo había dejado claro lo que ya estaba mal desde antes. Ella intentó cambiar el enfoque, diciendo que podíamos arreglar las cosas, que podíamos empezar de nuevo, incluso insinuó que estaba dispuesta a hacer cambios en la dinámica con los niños. Pero en ese punto ya no había nada que negociar porque no se trataba de promesas nuevas, sino de años de comportamientos que no habían cambiado cuando realmente importaba. La discusión subió de tono cuando se dio cuenta de que no iba a retroceder. Me dijo que estaba destruyendo lo poco que quedaba de nuestra familia, que estaba siendo egoísta y que todo esto iba a afectarnos a todos, especialmente a los niños. Yo le respondí que lo que estaba destruyendo la relación no era la decisión de separarnos, sino todo lo que había pasado antes, y que seguir en esa situación solo iba a hacer más daño a largo plazo. No fue una conversación bonita ni civilizada, pero tampoco fue una explosión fuera de control, fue más bien una confrontación inevitable que llevaba tiempo acumulándose. Después de eso dejó de intentar convencerme y empezó a enfocarse en su propia situación. Pasaba mucho tiempo fuera de la casa, ya fuera trabajando o tratando de resolver sus asuntos legales. Cuando estaba en casa, la comunicación era mínima y siempre limitada a lo estrictamente necesario. En ese periodo también empezó a haber conflictos por el dinero, especialmente porque ahora tenía gastos adicionales relacionados con su proceso legal y con las visitas supervisadas de su hijo. Intentó en un par de ocasiones que yo cubriera parte de esos gastos argumentando que vivíamos juntos y que era una situación complicada, pero fui claro en que cada quien tenía que hacerse cargo de lo suyo. La tensión llegó a un punto en el que ya no tenía sentido seguir compartiendo el mismo espacio. Empecé a buscar alternativas para mudarme con Daniel, priorizando que fuera un lugar tranquilo donde él pudiera estar cómodo y lejos de todo ese ambiente. No fue una decisión impulsiva. Tomé el tiempo necesario para organizar todo, pero sí tenía claro que no podía alargarlo mucho más. El día que finalmente le dije que iba a mudarme fue extraño porque no hubo una gran reacción de su parte. Parecía cansada, como si ya no tuviera energía para seguir peleando. Solo me preguntó cuándo pensaba irme y si eso significaba que todo estaba terminado. Le dije que sí, que no veía otra opción. No hubo gritos ni reproches en ese momento, solo una conversación corta que confirmó lo que ambos ya sabíamos desde hacía semanas. Me fui unos días después con lo esencial mientras terminaba de cerrar todo el tema legal. La diferencia en el ambiente fue inmediata, no solo para mí, sino sobre todo para Daniel. La casa nueva no era nada especial, pero era tranquila, y eso era lo único que realmente importaba en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que estar en constante alerta o esperando la próxima discusión. Por su parte, Laura siguió con su proceso intentando recuperar la custodia de su hijo, pero sin cambios significativos en el corto plazo. Lo último que supe es que seguía teniendo visitas supervisadas y que aún tenía que demostrar estabilidad a largo plazo antes de que consideraran devolverle la custodia completa. Ya no estoy involucrado en ese proceso ni tengo intención de estarlo, pero es imposible no saber algunas cosas por conocidos en común. A estas alturas ya no siento enojo como al principio, más bien una especie de distancia total con todo lo que pasó. No fue una decisión fácil terminar el matrimonio, pero viendo todo en perspectiva, habría sido mucho peor quedarme en una situación que claramente no funcionaba. Ahora todo gira alrededor de mantener estabilidad para mi hijo y seguir adelante sin cargar con problemas que no me corresponden. Actualización final. Pasaron varios meses desde que me mudé con Daniel y, aunque al principio todo se sentía raro, poco a poco la rutina empezó a acomodarse de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. No era que todo fuera perfecto, seguían existiendo preocupaciones normales, trabajo, responsabilidades, el hecho de ser padre solo otra vez, pero había una diferencia clara y constante que era la tranquilidad. Ya no había tensión en la casa, no había discusiones inesperadas ni ese ambiente pesado que se había vuelto normal sin darme cuenta. Daniel empezó a mostrarse más relajado,
volvió a ser el mismo de antes, más abierto, más presente, y eso fue lo que terminó de confirmarme que la decisión había sido la correcta. Aunque hubiera sido incómoda y difícil al inicio. El proceso de divorcio siguió su curso sin mayores complicaciones. Como no teníamos bienes importantes en común ni hijos compartidos, fue más un trámite largo que una batalla. Aún así, hubo algunos momentos tensos, sobre todo cuando se trataba de detalles pequeños que en otro contexto no habrían importado, pero que en medio de todo adquirían un peso innecesario. Laura al principio intentó retrasar algunas cosas, no de forma directa, sino dejando pasar tiempos, no respondiendo a ciertos documentos, como si quisiera alargar lo inevitable. Con el tiempo dejó de hacerlo y el proceso avanzó hasta quedar prácticamente resuelto. Durante ese periodo no tuvimos contacto directo más allá de lo estrictamente necesario para cerrar el tema legal. No había conversaciones personales ni intentos de reconciliación. De hecho, durante semanas no supe nada de ella fuera de lo que llegaba por terceros. Sabía que seguía en su proceso para recuperar la custodia de Isen, que estaba asistiendo a terapia y cumpliendo con lo que le pedían, pero todo eso era información indirecta que no me afectaba en lo inmediato. Fue aproximadamente 3 meses después de la mudanza cuando volvió a contactarme directamente. No fue un mensaje largo ni emocional, fue algo simple preguntando si podía hablar conmigo. Dudé bastante antes de responder porque no tenía claro qué podía querer en ese punto, pero al final acepté más por curiosidad que por otra cosa. La llamada fue breve al inicio, con ese tipo de silencio incómodo que se da cuando dos personas ya no saben cómo hablarse después de todo lo que pasó. Su tono era distinto al que recordaba de las últimas semanas antes de separarnos. No estaba a la defensiva ni agresiva, pero tampoco sonaba segura. Me dijo que había estado yendo a terapia, que estaba intentando ordenar su vida y que entendía muchas cosas que antes no había querido ver. No entró en detalles específicos, pero dejó claro que reconocía errores en la forma en que había manejado la relación y, sobre todo, en cómo había tratado la dinámica con los niños. No sonaba como un discurso preparado, pero tampoco como una disculpa completa, era más bien una especie de reconocimiento general. Después de eso fue directa al punto. Me dijo que tenía otra audiencia programada y que necesitaba demostrar avances reales, no solo en su comportamiento individual, sino en su entorno. Me explicó que estaba intentando construir una imagen de estabilidad más sólida y que, aunque había hecho cambios, todavía le faltaba algo que respaldara eso frente al juez. No hizo falta que lo dijera explícitamente para entender hacia dónde iba la conversación. Finalmente me pidió que considerara participar, no como antes, no diciendo cosas que no eran ciertas, sino simplemente reconociendo que en algún momento hubo una convivencia estable, que no todo había sido negativo. Intentó presentarlo como algo más neutral, menos comprometido que la primera vez, pero el fondo seguía siendo el mismo, necesitaba mi presencia para fortalecer su caso. La escuché sin interrumpirla, no porque estuviera considerando hacerlo, sino porque quería entender exactamente qué estaba pidiendo. Cuando terminó, hubo un silencio largo antes de que respondiera. No sentí enojo ni ganas de discutir, lo que sentí fue una especie de claridad que no había tenido antes. Le dije que entendía lo que estaba intentando hacer, que esperaba que realmente estuviera trabajando en mejorar por su hijo, pero que no podía involucrarme en ese proceso. Le recordé, sin levantar la voz, que durante años dejó claro cuál era su postura respecto a mi hijo y que esa forma de ver las cosas no era algo que se pudiera ignorar ahora solo porque la situación había cambiado. No lo dije como reproche, sino como un hecho que explicaba mi decisión. Ella intentó responder, diciendo que ahora veía las cosas de otra manera, que había cambiado, que no era la misma persona, pero en ese punto ya no se trataba de quién era ahora, sino de lo que había sido cuando realmente importaba. La conversación no escaló en una discusión, pero sí tuvo ese tono tenso de dos personas que saben que no van a llegar a un acuerdo. En algún momento me pidió directamente que la ayudara, ya sin rodeos, diciendo que esto no era solo por ella, sino por su hijo. Fue ahí cuando le respondí de la forma más clara que pude, repitiendo prácticamente lo mismo que le había dicho meses atrás, que sus problemas no eran asunto mío y que tenía que resolverlos por su cuenta. No hubo gritos ni reproches después de eso.
Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo que entendía, aunque no sonó convencida, más bien resignada. La llamada terminó sin despedidas largas ni promesas de volver a hablar. Fue un cierre bastante seco, pero coherente con todo lo que había pasado antes. Después de esa conversación no volvimos a tener contacto. No sé cómo terminó su proceso ni si logró recuperar la custodia completa de su hijo. Tampoco lo he buscado. No es por falta de empatía, entiendo que es una situación difícil, pero también entiendo que no es mi responsabilidad solucionarla. Durante mucho tiempo me sentí obligado a cargar con cosas que no me correspondían, a intentar equilibrar una dinámica que desde el inicio estaba mal planteada, y esa etapa terminó. Ahora mi enfoque está completamente en mi hijo y en mantener una vida estable para él. No es algo extraordinario ni perfecto, pero es consistente y eso es lo que importa. Mirando hacia atrás, no siento que esto haya sido una venganza en el sentido clásico de querer hacer daño, pero sí fue una forma de marcar un límite que nunca debí permitir que se cruzara tantas veces. Al final, todo se reduce a eso, a entender hasta dónde llega tu responsabilidad y no asumir la de otros solo porque en algún momento formaron parte de tu vida.